Dicen que todo el mundo carga una guerra invisible. La de Miguel Hernández era silenciosa, disciplinada y antigua. A los 16 años, era más conocido por sus hombros encorvados y por la mirada que evitaba el contacto que por cualquier otra cosa. Estudiaba en el Colegio Estatal Santa Marta, un edificio gris y sofocante que parecía cargar el mismo peso que él. Era el tipo de escuela donde el recreo era una arena social y quien no supiera imponerse se convertía en blanco de burlas. Miguel pasaba desapercibido, o casi. Los matones lo conocían bien, él no respondía. Siempre que empujaban su mochila en el pasillo o derribaba sus libros a propósito, él simplemente se agachaba, recogía sus cosas y seguía. Nadie allí sabía que, al caer, contaba los segundos de su propia respiración como había aprendido a los 6 años, cuando su abuelo le enseñó que el autocontrol comienza por el aliento. El abuelo de Miguel, don Lián Hernández, era una figura que desafiaba cualquier intento de explicación simple. Hijo de inmigrantes chinos, había vivido en Macao, luchado clandestinamente durante una guerra civil y tras exiliarse, construyó en el suburbio de la ciudad un pequeño templo que parecía más un almacén abandonado por fuera. Allí dentro, sin embargo, era otro mundo. Tatamis de madera antigua, estandartes desteñidos por el tiempo y el olor constante a té de jazmín. Fue allí, lejos de las miradas del vecindario, que Miguel aprendió Wing Chun, no como un arte de combate, sino como una forma de vida. Entrenaba desde los 4 años, todos los días antes del amanecer, en silencio, con movimientos repetidos hasta el agotamiento, hasta comprender que ganar no era el objetivo, sino no tener que luchar. Cuando comenzó la secundaria, el abuelo le entregó una piedra pulida, pequeña, pero pesada. Es para recordar que la paciencia también se lleva en el bolsillo, le dijo. Miguel nunca salió de casa sin ella. En la escuela, nadie se imaginaba que aquel chico callado, delgado y de rostro siempre cansado, era capaz de desarmar a alguien en 3 segundos. Allí, Miguel era solo el extraño que anda con Ana. Y tal vez así fuera. Ana Torres era lo opuesto a él, expansiva, irónica y buena en todo lo que tuviera que ver con las palabras. Tenía un cabello rojo que parecía encenderse aún más cuando el sol brillaba, y una voz firme que usaba tanto para desafiar a los profesores como para defender a los que no sabían defenderse solos. Fue ella quien se sentó al lado de Miguel en el primer día de clases, incluso cuando toda la sala evitaba la silla vacía junto a él. «Tienes cara de quien guarda secretos», le dijo. Él no respondió, pero esbozó una sonrisa disimulada. Desde entonces, ambos compartían meriendas, silencios y a veces pequeños desahogos en el pasillo. Ana era la única que no lo veía como débil. Ella percibía la forma en que él observaba todo, cómo sus ojos se entrecerraban cuando algo andaba mal. «Ves más de lo que dejas entrever», decía, y eso hacía que Miguel se sintiera menos solo. Fue en un martes de marzo, caluroso y húmedo, cuando todo empezó a cambiar. Era una de esas tardes pesadas, en las que el ventilador del aula hacía más ruido que el viento, y todos esperaban el timbre como si fuera un alivio a la existencia. Ana se había quedado hasta más tarde, organizando un proyecto del consejo estudiantil, y Miguel, como siempre, esperó afuera, sentado en el escalón de la entrada, girando la piedra pulida entre los dedos. Fue entonces cuando oyó los gritos. No eran gritos comunes de discusión adolescente. Tenían algo agudo, descompasado, que lo hizo levantarse antes incluso de procesarlo. Los sonidos provenían del pasillo lateral, donde se encontraban los fondos de la cancha. Corrió. Encontró a Ana acorralada contra la pared, la mochila rasgada en el suelo, los anteojos rotos. 3 muchachos se reían: Joaquín, Mateus y Víctor, los 3 que creían que dominar el colegio era cuestión de fuerza bruta.
Miguel se paralizó por un segundo. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir por la garganta. Miró la piedra en el bolsillo. La promesa pesaba, pero lo que vio en los ojos de Ana no fue miedo, fue decepción, y eso fue suficiente. Fue como si algo dentro de Miguel se quebrara o despertara. Caminó hacia los tres sin decir palabra, con los hombros aún encorvados, pero con una mirada distinta. Joaquín, el mayor de ellos, soltó una risa burlona. «Vas a defender a tu noviecita, ¿eh?». Antes de que terminara la frase, Miguel se movió. No fue una reacción impulsiva, fue precisión. Se desvió de un puñetazo que venía de la derecha como si lo hubiera previsto. Giró el cuerpo y aplicó un golpe con el antebrazo que derribó a Mateus con el aire expulsado de sus pulmones. Víctor se acercó por detrás e intentó agarrarlo, pero Miguel se agachó. Aprovechó el impulso y lo proyectó contra la pared con un movimiento seco. Joaquín, sorprendido, vaciló. Miguel lo encaró, respiró hondo y dijo simplemente: «No hagas eso». Pero Joaquín se lanzó y en menos de 3 segundos estaba en el suelo, inmovilizado, sin entender lo que había sucedido. Miguel soltó lentamente su brazo, se levantó y extendió la mano hacia Ana. Ella aún temblaba, pero lo miraba como si viera a alguien que nunca había conocido. Un silencio extraño se apoderó del ambiente. Los alumnos que pasaban se detuvieron. Uno de ellos filmó todo. Otro gritó algo como: «¡Caramba! ¡El chaval es el Bruce Lee!». Miguel no respondió, no celebró, no miró alrededor. Sacó la piedra del bolsillo, la apretó con fuerza y caminó hacia el bebedero más cercano. Se lavó la cara, respiró hondo, trató de calmar el corazón que latía como un tambor en guerra. Por dentro se sentía hecho pedazos. Sabía lo que había hecho. No por haberse defendido o por haber protegido a Ana, sino por haber quebrantado la promesa. Su abuelo había sido claro: usar tu fuerza por orgullo, venganza o exhibicionismo es lo mismo que convertirla en debilidad. Y aunque no había exhibido nada, Miguel sabía que ahora no había forma de ocultarlo. Ana llegó poco después, se apoyó a su lado. «Gracias, pero ¿por qué nunca me contaste?». Él no supo qué responder. El dolor que sentía no era físico. Era como si algo sagrado hubiera sido expuesto al mundo, como si un secreto precioso hubiera sido arrancado a la fuerza. Y en ese momento comprendió que nada volvería a ser como antes. Al día siguiente, Miguel despertó con más notificaciones en el celular de las que había tenido en toda su vida. El vídeo de la pelea, editado con música de fondo e incluso en cámara lenta, ya sumaba miles de visualizaciones. En la escuela se convirtió en una celebridad instantánea. «Es él, mira al ninja, haz un kata para nosotros». Cada paso en el pasillo era seguido de miradas, murmullos y solicitudes de selfies. A Miguel le disgustaba cada segundo de aquello. No era solo vergüenza, era una sensación de exposición, como si le hubieran arrancado la piel. Durante el recreo, un grupo de alumnos intentó imitarlo en la cancha, con movimientos exagerados y chistes tontos. Incluso los profesores comenzaron a tratarlo de manera diferente. «Entonces, significa que tenemos un campeón escondido aquí, ¿eh?», dijo el director, intentando ser simpático. Miguel simplemente esbozó una sonrisa de reojo, como siempre hacía, y evitó el tema. Se sentía como si traicionara a su abuelo cada vez que se compartía el vídeo. La fama inesperada era como un espejo deformante. Mostraba algo de lo que él era, pero de una manera que nunca quiso ser visto. Ana, por su parte, parecía dividida. Intentaba protegerlo de la exposición, pero también estaba orgullosa. Sabía lo que él había hecho por ella. «Salvaste mi vida, Miguel. No voy a dejar que eso sea solo un vídeo viral», le dijo una tarde, cuando él se escondió en la biblioteca. Pero Miguel no quería reconocimiento. Quería volver al silencio, solo que eso ya no era posible.
un grupo de alumnos más jóvenes empezó a seguirlo, preguntando si daba clases, si podía enseñar a dejar de ser tonto como ellos. Miguel dudó. Dijo que no era profesor, pero algo en ello lo conmovió. Era como si hubieran visto en él no solo a un luchador, sino a una salida. Empezó a pensar en lo que haría su abuelo. Recordó las madrugadas heladas, el aroma del té, la madera crujiendo bajo los pies descalzos. Recordó la frase que él repetía a menudo: si quieres cambiar el mundo, comienza enseñándole a alguien a no tener que pelear. Aquella noche, Miguel durmió mal. Por primera vez, se preguntó si tal vez usar su fuerza, con propósito, no fuera una traición, sino una forma de honrar lo que había aprendido. Fue entonces cuando Miguel decidió hacer algo que nunca imaginó. Pidió una reunión con la coordinación de la escuela. Se sentó frente a la vicedirectora, doña Lucia, una mujer de voz suave pero mirada aguda, y explicó su propuesta con calma. No quería un club de lucha ni un dojo escolar, como algunos alumnos andaban llamándolo. Lo que propuso fue un espacio de práctica y reflexión, donde pudiera enseñar los principios del Wing Chun, no como técnica de combate, sino como filosofía de vida. Habló sobre autocontrol, disciplina, escucha activa, sobre cómo todo lo que sabía venía de un lugar de paz, no de agresividad. Doña Lucia escuchó con atención, hizo preguntas directas y al final dijo: si logras inscribir al menos a 10 alumnos y consigues un tutor que te respalde, apruebo el club. Miguel no, lo dudó. La semana siguiente regresó con una hoja garabateada con 17 nombres y con ella una carta firmada por Liang Hernández, el abuelo que siempre se había opuesto a cualquier tipo de exhibicionismo, pero que entendió que aquella era una nueva clase de batalla. El primer día del club, Miguel llegó con la piedra en el bolsillo y las manos sudorosas. Todos estaban allí, los curiosos, los inseguros, los heridos por dentro. Sorprendentemente, incluso Joaquín, el mismo Joaquín a quien había derribado días antes. Miguel se quedó en silencio por unos segundos mirándolo. Joaquín solo bajó la mirada y se quedó callado en el fondo. Miguel respiró hondo, cerró los ojos y comenzó a hablar. No sobre golpes, sino sobre postura, sobre respeto. Contó que ser fuerte no es tener poder sobre los demás, sino tener dominio sobre uno mismo. Dijo que aquello no era para quien quisiera aprender a pelear, sino para quien estuviera cansado de recibir golpes de su propia ira. Los alumnos escucharon, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. Luego los hizo sentar en círculo y los guió en un ejercicio de respiración simple, como hacía con su abuelo. Empezamos por el aire, porque es con él que decidimos si reaccionamos o respondemos, explicó. Por primera vez, Miguel sintió que hacía aquello no por necesidad, sino por elección. Con el paso de las semanas, el club se convirtió en algo más que un espacio de práctica. Se volvió un punto de encuentro para quienes se sentían fuera de lugar. Miguel enseñaba lo básico de los movimientos, pero insistía siempre en el porqué de cada gesto. Esto no es para vencer a nadie, es para que no te pierdas a ti mismo. Repetía esa frase como un mantra, y poco a poco los alumnos empezaron a cambiar. Ana, que ahora ayudaba en la organización del club, notó que incluso los pasillos de la escuela parecían más tranquilos. El acoso disminuyó. Algunos de los antiguos matones se distanciaron, tal vez intimidados, tal vez transformados. Joaquín seguía asistiendo, llegaba temprano, se iba en silencio, nunca iniciaba conversaciones, pero escuchaba todo. Miguel lo observaba desde lejos, en silencio. Por dentro, luchaba con una ira aún no resuelta. Sabía que, por mucho que fingiera, una parte de él quería ver sufrir a Joaquín, pero otra parte, quizá más madura, quería entender qué llevaba a alguien a convertirse en agresor. Una tarde de viernes, después de una clase especialmente densa sobre intención y consecuencia, Joaquín se quedó atrás.
Esperó a que todos se fueran, se acercó despacio y preguntó: ¿por qué no me pegaste más fuerte ese día? Miguel no supo responder de inmediato. Se quedó mirando el suelo, tratando de encontrar palabras que no sonaran como sermón. Porque si lo hiciera, me convertiría exactamente en lo que desprecio. Joaquín asintió con la mirada baja. Después de un tiempo dijo: mi papá, él me pegaba así. Yo solo repetía. El silencio entre ellos fue pesado, pero no incómodo. Miguel sintió que el aire cambiaba. Ya no se trataba de perdón o justicia, se trataba de romper ciclos. Extendió la mano. Joaquín la estrechó, y en ese gesto simple sellaron algo que las palabras no alcanzaban a expresar. Después de eso, Joaquín empezó a ayudar a los novatos en el club. Corregía posturas, daba consejos de equilibrio, siempre en silencio. Algunos incluso comenzaron a llamarlo monitor. Miguel no lo corrigió. Sabía que cada uno tenía su propio camino hacia la redención, y Joaquín estaba forjando el suyo. Lo que comenzó como un pequeño club de 17 alumnos pronto se extendió por toda la escuela. Los padres empezaron a preguntar, los profesores a observar. Incluso el director, antes escéptico, apareció en una de las sesiones y se fue diciendo que aquello tenía más efecto que muchas reuniones pedagógicas. Miguel, aunque tímido, se acostumbró a la nueva rutina. Comenzó a organizar entrenamientos más estructurados, combinando respiración, técnica y momentos de conversación en círculo. Cada clase iniciaba con una frase del abuelo escrita en la pizarra. La calma es más difícil que la fuerza, por eso es más valiosa. El club ganó una sala oficial, con tatamis improvisados donados por un gimnasio del barrio. Ana se encargaba de la comunicación con la escuela, mientras Miguel se concentraba en el contenido. Pero, en el fondo, aún cargaba el peso de la promesa rota. A veces, se despertaba en mitad de la noche y revivía la escena en la que derribaba a Joaquín, imaginando si su abuelo se hubiera sentido decepcionado. Fue en un sábado por la mañana, mientras limpiaba el pequeño almacén donde entrenaba con su abuelo, que todo cambió de nuevo. Un hombre apareció en la puerta. Vestía ropas simples, pero andaba con una postura tan firme que parecía flotar. Era chino, anciano, pero con ojos vivos y atentos. ¿Eres Miguel?, preguntó con un acento marcado. Soy, respondió él, confundido. El hombre sonrió y sacó del bolsillo una carta doblada. Estaba escrita por el abuelo, quien había fallecido hacía 6 meses. Miguel reconoció la caligrafía al instante. La carta decía, en pocas líneas, que si algún día el nieto tuviera que quebrantar la promesa para proteger a alguien, no debía culparse, que el verdadero valor del Wing Chun estaba en adaptarlo, no en congelarlo en el tiempo, y que, si ese hombre estaba allí, era porque Miguel había honrado no solo las enseñanzas, sino también el espíritu del arte. El hombre se llamaba Maestro Chao, antiguo amigo y discípulo del abuelo, y había venido de lejos solo para conocer al chico que supo usar la fuerza en el momento justo. Miguel no pudo contener las lágrimas. El maestro Chao permaneció unos días en la ciudad. Visitó el club, observó a Miguel enseñar, participó en una ronda de conversación. Hablaba poco, pero cuando lo hacía todos lo escuchaban. Decía que el arte sin corazón es solo vanidad con uniforme, y que enseñar es una forma de continuar vivo después de morir. Los alumnos no entendían todo de inmediato, pero sentían el peso de sus palabras. En el último día antes de partir, el maestro Chao le entregó a Miguel un pequeño sobre con un símbolo grabado en cera roja. Dentro había un broche de madera esculpida, el mismo símbolo que el abuelo usaba en el pecho en los viejos tiempos. No rompiste la promesa, Miguel, la completaste, dijo. Aquello lo conmovió profundamente. Por primera vez desde aquella pelea, Miguel se sintió en paz. Era como si, finalmente,
pudiera respirar sin culpa. Comprendió que el silencio que había cargado desde la infancia no era solo timidez, era reverencia, y que ahora podía hablar, no por vanidad, sino por responsabilidad. Pasó el semestre, y con él llegó la graduación. Toda la escuela se veía diferente. La dirección notaba menos incidentes de violencia, los alumnos parecían más unidos, e incluso las familias comentaban que la atmósfera era más ligera. En la ceremonia, el director pidió que se eligiera a un alumno para representar a la clase en 1900. El discurso final. El nombre más votado fue unánime, Miguel Hernández. Él casi se negó, pero Ana insistió. Dijo que ahora no solo tenía el derecho, sino el deber de hablar. Ese día, subió al escenario con las manos sudorosas, la piedra en el bolsillo y el broche sujeto a la camisa. Respiró hondo antes de comenzar. Mucha gente me conoce por un vídeo, otros por el club, pero pocos saben lo que me trajo hasta aquí. Mi abuelo decía que la verdadera fuerza no se mide por lo que somos capaces de hacer, sino por lo que elegimos no hacer, y que a veces la mayor lucha es mantenerse en pie sin tener que golpear a nadie. La audiencia guardó silencio. Hoy entiendo que la promesa que hice no era para callarme, era para prepararme, para cuando llegara el momento justo, hablar. Cuando Miguel bajó del escenario, sintió algo que nunca había experimentado de esa manera: ligereza. Como si hubiera dejado atrás un peso antiguo que ya no tenía sentido cargar solo. Fue abrazado por Ana, por los alumnos del club, por los profesores e incluso por padres a quienes apenas conocía. Joaquín, desde el fondo del auditorio, solo hizo un gesto con la cabeza, y Miguel le devolvió una sonrisa discreta. Esa noche, mientras organizaba su mochila, encontró la piedra pulida caída en el fondo. La tomó, la giró entre los dedos y se percató de que estaba gastada. Los bordes redondeados, el brillo distinto, como si hubiera sido moldeada por el tiempo, al igual que él. Pensó en dejarla en la caja de recuerdos, pero decidió seguir llevándola. «Todavía voy a necesitar paciencia», murmuró con una leve sonrisa. Afuera, Ana lo esperaba. «¿Alguna vez has pensado en escribir un libro con todo esto?», preguntó. Miguel se rió. «Quizás algún día. Por ahora, solo quiero seguir enseñando». En los meses siguientes, el club ganó más estructura. La escuela destinó fondos para nuevos tatamis, camisetas personalizadas e incluso un pequeño espacio de meditación con plantas e iluminación tenue. Miguel continuó como mentor, pero ahora contaba con la ayuda de otros alumnos veteranos, incluso de Joaquín. Más que un club, aquello se convirtió en un punto de transformación para muchos jóvenes. Los casos de acoso casi desaparecieron. Los profesores comenzaron a aplicar los principios enseñados en el club en sus clases. Lo que empezó como una simple idea, nacida de una ruptura, se transformó en un movimiento silencioso. Miguel seguía firme, discreto y cada vez más consciente de que no necesitaba gritar para ser escuchado. Un día, durante una clase con los novatos, una chica de primer año preguntó: «Miguel, ¿por qué no le tienes miedo a nadie?». Él sonrió y respondió con calma: «Porque conozco mi miedo y aprendí a respetarlo. Eso es lo que me hace fuerte». Los ojos de la niña brillaron, y en ese instante, Miguel supo que todo, cada golpe contenido, cada lágrima tragada, cada silencio cargado, había valido la pena. Con el tiempo, la historia de Miguel trascendió los muros de la escuela. Se publicó una nota local con el título «El chico que transformó la violencia en disciplina». El reportero entrevistó a alumnos, profesores e incluso a algunos padres. Cuando le preguntaron a Miguel cómo se sentía siendo un símbolo de superación, él solo respondió: «No soy símbolo de nada, solo encontré una forma de hacer que el dolor valiera la pena». La frase se volvió viral. La gente empezó a enviar mensajes por Instagram, pidiendo consejos, queriendo visitar el club,
sugiriendo que abriera clases fuera de la escuela. Miguel no se apresuró. Su abuelo siempre decía que cuando la semilla apresura la cosecha, nace débil. Y él no quería nada débil. Quería crear algo que perdurara. Continuó con sus clases en el viejo almacén, manteniendo la tradición viva, y poco a poco comenzó a formar a otros instructores. Alumnos que habían pasado por el proceso, entendido la filosofía y que ahora querían compartirla. Uno de esos alumnos fue Víctor, el mismo que meses atrás había intentado inmovilizarlo por la espalda el día de la agresión a Ana. Víctor cambió, dejó de andar con los mismos amigos, volvió a estudiar con más concentración y empezó a cuidar de su madre enferma con una paciencia que nadie esperaba. Un día, después de una clase, se quedó al final y dijo: «Miguel, quería pedirte perdón, no solo por lo que le hice a Ana, sino por todo. Fui un idiota, y tú podías haber terminado conmigo, pero elegiste no hacerlo». Miguel lo escuchó sin interrumpir. Luego puso la mano en su hombro y respondió: «Ya te estás ocupando de eso. Sigue así». Esos momentos, por simples que fueran, eran los que más marcaban a Miguel. Ver el impacto de la filosofía que había aprendido en el patio de su casa extendiéndose de forma orgánica, sin gritos, sin violencia, solo con presencia, constancia y ejemplo, era algo que ni en sus sueños más ambiciosos habría imaginado. Y a pesar de toda la atención que recibió, seguía prefiriendo quedarse en un rincón del aula, escuchando, observando y, cuando era necesario, actuando. La vida en casa también cambió, pero de una manera más sutil. La madre de Miguel, que antes se preocupaba por su carácter callado, comenzó a ver en él una serenidad que no podía explicar. «Estás más presente», le dijo una noche, mientras cenaban arroz con huevo y té caliente como solía hacer el abuelo. Miguel simplemente sonrió. La casa, que durante meses había parecido cargar un luto silencioso desde la muerte del abuelo, ahora tenía otros sonidos. Pasos ligeros de alumnos visitando el almacén, risas contenidas, el sonido de las manos golpeando los tatamis durante el entrenamiento. Miguel mantenía intacto el altar del abuelo, siempre con incienso nuevo y la piedra pulida reposando a un lado, cuando no estaba en el bolsillo. A veces encendía una vela y se quedaba en silencio unos minutos conversando con la memoria de aquel que le enseñó todo. No con palabras, con gratitud. Ana, por su parte, siguió siendo su aliada inseparable. A pesar de las bromas sobre ser la empresaria del sensei, asumió un papel esencial en el crecimiento del proyecto. Creó un perfil en las redes sociales para difundir los encuentros del club. Organizó una pequeña colecta para comprar kimonos e incluso consiguió una colaboración con una papelería del barrio para imprimir folletos. Pero nunca forzó nada. Sabía respetar el tiempo de Miguel. «Tú eres la piedra, yo solo hago que brille un poco más», decía, riendo. Con ella, Miguel aprendía la importancia de la ligereza, de esos momentos en que podía ser solo un chico riendo de chistes malos, comiendo galletas rellenas después de clase, porque, en el fondo, por más que cargara un legado antiguo, seguía siendo un adolescente enfrentándose a descubrimientos. Y era precisamente esa mezcla de lo viejo y lo nuevo, del dolor y la sanación, de la técnica y el corazón, lo que lo hacía especial, no porque peleara bien, sino porque sabía exactamente cuándo no pelear. La escuela, que antes era un campo de supervivencia silenciosa, se transformó en un lugar de escucha y transformación. Los profesores comenzaron a pedirle a Miguel que aplicara dinámicas de atención plena en las clases, especialmente con grupos más inquietos. Él creaba actividades simples, como meditación de 2 minutos antes de los exámenes o ejercicios de respiración durante los recreos. Muchos alumnos que antes se burlaban, ahora pedían participar. El cambio era palpable, y no solo en las conductas,
Era algo en el ambiente. Ese viejo edificio de paredes grises parecía respirar de una manera diferente. Ana decía que el colegio parecía menos una prisión y más un lugar donde la gente quería estar. Y lo más curioso, nunca hubo un cartel, una regla escrita, ni una autoridad imponiendo el cambio. Todo había comenzado con una elección, la de Miguel, en aquel pasillo, frente a la violencia. Y ahora, meses después, el reflejo de esa elección tocaba decenas de vidas, incluso las que él nunca imaginó alcanzar. Una tarde, mientras recogía las colchonetas de la sala del club, Miguel fue sorprendido por una señora bajita, de cabellos completamente blancos, que entró tímida. Era doña Elena, abuela de una de las alumnas más jóvenes. Ella sostenía un bolsito de tela en las manos. «Mi nieta no para de hablar de ti. Quise traerte un regalo. Es té de jazmín, del huerto de casa. Dicen que calma el espíritu». Miguel se emocionó. Le agradeció, estrechó con cariño las arrugadas manos de la señora y guardó el té en el armario donde se resguardaban las reliquias del abuelo. Aquello era más que un gesto de cariño. Era una señal de que lo que él estaba construyendo se expandía más allá de los muros de la escuela. Estaba echando raíces en la comunidad, conectando generaciones, reconstruyendo puentes invisibles. A veces se sorprendía pensando si todo aquello habría sucedido de no haber quebrantado aquella promesa. Y, con el tiempo, entendió que las promesas también evolucionan. Porque crecer es eso, mantener la esencia, incluso cuando el mundo cambia a tu alrededor. En la última semana de clases, la escuela organizó una exposición llamada Transformaciones, en la que cada clase presentaría proyectos sobre cambios que marcaron ese año. Miguel no quería participar. Pensaba que el club ya hablaba por sí solo, pero fue convencido por los propios alumnos, que montaron un panel con fotos de las clases, frases del abuelo, testimonios escritos a mano e incluso una piedra pulida gigante hecha de papel maché. Al lado, dejaron un espacio en blanco con el título «¿Qué quieres transformar en ti mismo?». Durante el evento, decenas de estudiantes, incluso los más duros, escribieron allí con bolígrafo negro: «Quiero dejar de sentir ira. Quiero tener más paciencia. Quiero pedir perdón». Miguel se quedó parado frente al mural durante minutos, leyendo cada palabra. Sintió un nudo en la garganta. Era como si estuviera viendo el reflejo de un espejo que tardó años en construirse, y que ahora mostraba no solo quién era, sino lo que había generado a su alrededor. De regreso a casa, aquella noche, Miguel caminó despacio por las calles del barrio. El cielo estaba despejado, con pocas estrellas a la vista, y el aire tenía un olor a lluvia lejana. Pensaba en todo lo que había vivido ese año: el silencio, la culpa, la fama, el club, los reencuentros y los nuevos comienzos. Recordó una frase que el abuelo decía cuando las cosas parecían confusas: «El agua estancada se pudre, pero la que corre encuentra camino». Miguel finalmente entendía lo que eso significaba. Había dejado de ser solo un recipiente de antiguas enseñanzas para convertirse en un canal por donde esos conocimientos seguían fluyendo. Cuando llegó a casa, abrió el cajón del armario y sacó la piedra pulida del bolsillo. La colocó con cuidado sobre el escritorio, junto al broche. No porque hubiera dejado de necesitarla, sino porque ahora ella podía descansar un poco. Miguel estaba listo para cargar la paciencia no solo en el bolsillo, sino en la forma en que caminaba, hablaba y elegía actuar. Y eso era más que fuerza, era madurez. Días después, Miguel recibió una invitación inesperada. Una escuela vecina quería que él fuera allí para dar una charla sobre disciplina y convivencia. La solicitud llegó a través de una profesora que había visto el vídeo de la pelea meses atrás, pero que decidió visitar el club antes de sacar conclusiones. Cuando llegó, se sorprendió con la estructura,
con los testimonios de los alumnos y con la postura serena de Miguel. Tienes algo que mucha gente busca en cursos carísimos: autoridad sin imposición. Miguel se mostró desconcertado con la invitación, pero aceptó. En la charla habló poco, como siempre, pero con firmeza. Contó su historia sin adornos, habló del dolor, de la promesa, de la ruptura y de la reconstrucción. Usó sus propias fallas como punto de partida. Al final, abrió el espacio para preguntas. Una alumna preguntó: ¿crees que todo el mundo puede cambiar? Miguel respondió: no somos árboles, podemos crecer en cualquier dirección si tenemos espacio. Hubo un silencio respetuoso después de eso, y se plantó otra semilla. De regreso a casa, Miguel encontró a Ana esperándolo en la puerta. Ella lo abrazó como quien ya sabía que todo había salido bien. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, preguntó. Él se encogió de hombros, tratando de devolver lo que recibí. Ana se rió. Entonces, creo que es bueno que sepas que estás inspirando a un montón de gente. Miguel sonrió, pero sin vanidad. Sentía que todo aquello no se trataba solo de él. Se trataba de algo más grande, de algo que el abuelo inició, que él continuó y que ahora ya tenía vida propia. Permanecieron allí un tiempo, en silencio, observando cómo el cielo cambiaba de color. Y fue en ese silencio cuando se dio cuenta. Ya no necesitaba probar nada a nadie, ni siquiera a sí mismo. La fuerza que cargaba no estaba en los músculos, en los golpes o en las técnicas que conocía. Estaba en 1900, la calma, en la decisión de no devolver odio con odio y en la elección diaria de transformar el dolor en camino. Un camino que ahora estaba abierto, no solo para él, sino para todos los que tuvieran el valor de seguirlo. Llegó entonces el último día de clases. Ya no había tensión en los pasillos, ni susurros maliciosos en las esquinas del patio. Era como si la escuela hubiera pasado por una especie de sanación silenciosa, cosida día a día, gesto a gesto. El club seguía funcionando incluso en las vacaciones, con encuentros abiertos a la comunidad. Ese día Miguel entró en el salón donde todo comenzó, el que sirvió de refugio para el primer entrenamiento improvisado, y encontró el tatami ya lleno. Novatos, veteranos, curiosos, todos allí esperándolo. En el centro, Joaquín acomodaba las colchonetas, ahora con la postura erguida, casi irreconocible del chico que esparcía miedo meses atrás. Miguel observó eso con calma. No necesitó decir nada. Simplemente caminó hacia el círculo. Se quitó los zapatos y se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Los demás lo acompañaron. Cerró los ojos por unos segundos, respiró hondo y al abrirlos dijo: «Vamos a comenzar». En esa última clase del año, Miguel no enseñó ningún movimiento. Solo pidió que cada uno compartiera algo que había aprendido desde que había llegado allí. Uno a uno, los alumnos hablaron. Cosas simples, pero profundas. Aprendí a escuchar antes de reaccionar. Aprendí a confiar en mí. Aprendí que no necesito lastimar a nadie para ser respetado. Cuando llegó el turno de Joaquín, él guardó silencio por unos segundos. Luego dijo: «Aprendí que puedo cambiar». Fue suficiente. Miguel no pudo contener la sonrisa. Sintió que, al fin, algo se completaba allí. No como un final, sino como un ciclo que se cerraba para abrir otro. Un ciclo en el que ya no era el chico que recibía golpes en los pasillos. Ahora era el joven que inspiraba a otros a encontrar su propia fuerza, aquella que reside en el control, en la paciencia, en la elección consciente de no convertirse en aquello que un día lo hirió. Esa noche, al llegar a casa, Miguel hizo algo que nunca había hecho antes. Se escribió una carta a sí mismo. No era larga, decía solo: «Lo cumpliste, lo honraste. Ahora sigue adelante con ligereza». Dobló el papel con cuidado y lo guardó junto a la vieja carta del abuelo. Luego salió al patio, donde aún se encontraba el viejo almacén. Encendió un incienso de jazmín, como solía hacer en los entrenamientos.
a la madrugada y se arrodilló por un instante ante el altar. El dulce aroma se mezclaba con el aire húmedo de la noche. Miguel cerró los ojos y en silencio agradeció, no por haber ganado, ni por haberse convertido en ejemplo, sino por haber logrado seguir el camino sin perderse en él. Cuando se levantó, miró al cielo. Estaba despejado, tranquilo, como él, y allí, en lo más profundo del pecho, sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. Miguel sabía que el mundo continuaría poniendo a prueba su paciencia, que la vida aún traería dolores, dudas y caídas. Pero ahora tenía algo que nadie podía quitarle, ni un vídeo viral, ni un título, ni fama, sino un legado vivido, sentido y transmitido. Ya no era solo el chico callado, ni el héroe del patio, era un eslabón entre generaciones, un transmisor de sabiduría en tiempos de ruido. Y mientras volvía a guardar la piedra pulida en el bolsillo antes de dormir, entendió de una vez por todas lo que el abuelo quería decir cuando hablaba de la verdadera fuerza. Porque la verdadera fuerza no es la que derriba, es la que transforma. Y Miguel estaba listo para seguir transformando. Si te emocionó la historia de Miguel y crees que el mundo necesita más ejemplos así, suscríbete ahora al canal. Aquí compartimos historias reales e inspiradoras que muestran cómo la disciplina, el coraje y la integridad pueden cambiar vidas, empezando por la tuya. Activa la campanita, deja un like y ven a formar parte de este viaje con nosotros. Porque a veces lo único que necesitamos es una buena historia para despertar la fuerza que ya llevamos dentro.